Empezamos con Peñate, por favor, Canal 10. Doctor, buenas tardes. ¿Podría ampliarnos un poco eso de los nuevos derechos que estaba estableciendo usted y comentándole a los académicos? Sí, claro, miren, en la parte dogmática de la Constitución, del artículo 1 al artículo 70, hemos incorporado en el catálogo de derechos una nueva serie de derechos, tanto de carácter individual como de carácter colectivo. Hemos hecho énfasis en ampliar esos derechos que, según Naciones Unidas, en su último informe, que lo llama la última frontera, la era del antropoceno, tenemos que tener los seres humanos mayor responsabilidad con el medio ambiente, en la lucha contra el cambio climático y en la protección de los recursos naturales de nuestro planeta. Por eso hemos incorporado derechos relativos a la protección del medio ambiente, derechos relativos al derecho del agua, de la alimentación, del aire puro, es decir, todo aquello que indica mantener un hábitat armónico en el que el ser humano interactúe con la naturaleza. Y otro tipo de derechos de carácter más individual, más personales, que tienen que ver con la naturaleza propia de los seres humanos, los principios fundamentales para garantizar la libertad de expresión, la libertad de movilización, las libertades públicas fundamentales. Ahí hemos incorporado el habeas data, hemos incorporado el derecho a la libre y gratuita educación en todos los renglones del ciclo educativo, no solo la educación primaria, sino la educación parvularia, la educación secundaria, hasta la educación superior, derecho a la habeas data, derecho a la donación de órganos, es decir, toda una serie de derechos nuevos que han sido incorporados. Y hay uno que es muy importante, que lo habían venido reclamando los sectores profesionales de este país, que es el derecho a la colegiación obligatoria. Hemos mantenido, garantizado la libertad de asociación del artículo 7, pero también por la vía de la excepción hemos garantizado de que las profesiones universitarias deben de estar supervisadas, autorizadas por un colegio profesional para cada una de las distintas profesiones. ¿El derecho humano al agua y el saneamiento están incorporados en esto? Sí, está el derecho al agua, el derecho al aire, el derecho a la alimentación. Alex, En diferentes artículos. No en el 2 ni en el 69. Hay varios, no sé ahorita en cuáles ahorita, pero están distribuidos, incluso llegan hasta la parte orgánica, que es cuando ya las instituciones van a garantizar que estos derechos sean efectivos. Alex, buenas tardes. Ayer trascendió un comunicado de organizaciones como FUNDE, FUSADES, que restaban credibilidad al proceso que se está llevando a cabo, incluso hablaban de no ser legítimo, y al final ellos sentenciaban de que no iban a participar de este proceso. Tal vez su opinión. Bueno, yo vi un comunicado que lo firmaran varias instituciones, la mayoría de las cuales no habían sido invitadas. No sé por qué decían que no iban a ir si no habían sido invitadas. Nosotros hemos invitado a las instituciones que asistieron al diálogo con el presidente de la República, porque consideramos que son las instituciones serias y que aceptan mantener y abrir estos espacios de comunicación, que son los que son naturales en toda sociedad democrática. Cuando una entidad, una institución de antemano rechaza una propuesta y luego sale calificándola, lo que está demostrando son dos cosas. Uno, primero, una soberbia, porque salir a calificar algo que no se conoce o algo que se ha rechazado no es ni una actitud democrática ni una posición seria a nivel académico. Y lo segundo es ese espacio de intolerancia con el que hemos visto que muchas organizaciones de manera agresiva, de manera tendenciosa, han estado calificando este proceso sin conocerlo. Y ahora que primero se les invitó para que pudieran participar en el proceso. Hemos tenido la participación de más de 4.000 propuestas de salvadoreños, de instituciones, de asociaciones, de entidades. Ellos no participaron. Y ahora que se les invita para presentárselo, tampoco. Entonces, ¿cuál es la autoridad moral para calificar algo a lo que no se conoce? Y no se conoce porque no se quiere conocer. Y no se contribuyó en ello porque no se quiso, porque las puertas siempre estuvieron abiertas.
continúa ISKL y vamos a terminar con Canal 21. Sí, vicepresidente, consultarle que si para la entrega final va a haber un acto y también consultarle que ustedes han llamado un borrador a este proyecto. Eso significa que puede entenderse conforme vaya avanzando el proceso de consulta. Exactamente, este es un primer borrador y por eso le llamamos primer borrador de un anteproyecto, porque es el resultado de la sistematización que se hizo de todas las propuestas durante la etapa de consulta abierta que se inició el 15 de noviembre y terminó a finales de octubre, es decir, fueron más de 3 meses los que estuvo abierto el proceso de consulta para que todo el mundo participara y enviara sus propuestas, y luego el proceso de sistematización, que es el que hemos terminado con el apoyo del consultor internacional, el doctor Cayetano Núñez Rivero, y el que estamos en este momento validando con los distintos sectores. Ya se le presentó a los sindicatos, se ha presentado también al ACAPES, que es el Colegio de Asociaciones Profesionales de El Salvador, es la entidad gremial donde se reúnen la mayoría de gremiales profesionales. Se ha presentado al cuerpo diplomático. Este día se presentó a la academia, es decir, a todas las universidades del país fueron convocadas, y vamos a continuar presentándolo al sector privado. Hemos convocado varias gremiales del sector privado, a las organizaciones de sociedad civil, las más representativas, repito, las que fueron convocadas y asistieron a la reunión con el presidente de la República, y otras que no fueron convocadas en esa ocasión, pero que han venido participando en este proceso y que tienen el derecho para conocer el producto final de este esfuerzo. Por lo tanto, y ese es el sentido de la validación, que si hubiesen algunos temas que hubieran sido omitidos o que no se hubiesen considerado o que necesiten ser replanteados, el comité ad hoc está abierto y dispuesto para recibir esas observaciones y hacer las consideraciones que estime conveniente. Terminamos con Canal 21. Vicepresidente, yo solamente quiero que me detalle o me precise cuál va a ser el proceso, porque entiendo que esta es están dándolo a conocer, ¿no? Pero usted ha pedido en el podium de que se discuta también hasta con los estudiantes en las aulas para poder tener la mayoría de insumos. ¿Qué pasa después de que se presente no solamente a la academia, sino que a otros sectores importantes del país? ¿Qué va a pasar con todos esos insumos? ¿Los van a incorporar? ¿Se va a hacer una nueva consulta? ¿Cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento tiene varias etapas y varios momentos. Hay un procedimiento que es el institucional y que es el mandato que el presidente de la República delegó en su servidor para hacer este estudio, y que el compromiso que tuvimos era primero integrar el comité ad hoc, el cual se hizo, se dio su reglamento interno, se estableció la metodología, cómo se iba a desarrollar el estudio. Luego empezó la etapa de la consulta abierta, tanto por la plataforma virtual consulta.sb, que todavía está activa, la pueden consultar, como las reuniones presenciales de los grupos y las personalidades que llegaron a las reuniones con el comité. Y ahora la parte de la sistematización y la elaboración de este borrador que se está consultando. Eso no es lo institucional. Lo institucional va a ser cuando se le entregue al presidente de la República, porque ahí termina nuestro mandato. Pero algunas que la podamos incorporar en este momento, lo haremos. Lo que nosotros queremos hacer y lo que hemos pedido a la academia y se lo pedimos al pueblo entero es que esto es un documento del pueblo. O sea, aquí se ha sistematizado, se ha considerado, se ha puesto lo que el pueblo nos planteó. No nos hemos inventado nada, no es un producto de un grupo elitista pequeño que ha desarrollado en un escritorio este documento, sino que es este ejercicio. Entonces se lo estamos devolviendo al pueblo y el pueblo sí lo va a poder discutir. Queremos hacer foros regionales, departamentales, ir promoviendo este documento hasta en tanto y en cuanto no entre al proceso oficial y formal de formación de ley, que es el momento en que el presidente de la República, por medio de un mínimo de 10 diputados, le da iniciativa de ley y entra a la Asamblea Legislativa. Lo que quisiéramos es que cuando ya llegue a la Asamblea Legislativa, que no sabemos cuándo va a ser, no tenemos fecha, nosotros
junto con el pueblo, lo hayamos discutido, nos hayamos apropiado de él, porque al final la discusión que exige la Constitución para que una ley pueda ser promulgada y sea obligatoria es cuando pasa ese proceso de formación de ley en la Asamblea Legislativa, y una de esas fases de la formación de ley es la discusión de los proyectos. Cuando llegue ese momento, que es el institucional, el pueblo ya va a saber de qué se está hablando, y ahí es donde estamos dándole sentido a esta nueva forma de legislar y a esta nueva forma de que el pueblo actúe, dándole titularidad, devolviéndole su soberanía para que sea él el que le diga a sus representantes cómo quiere que se redacten las normas, y no como ha sucedido siempre, que las normas se han discutido entre los diputados, los políticos, los grupos de poder fáctico, han tomado las normas y se las han mandado al pueblo para que las obedezca. Aquí va a ser en la metodología todo lo contrario. El pueblo tiene que conocer, estudiar, debatir este documento para cuando llegue el momento que los diputados van a aprobar, el pueblo ya tiene voz, tiene conocimiento y puede plantear qué es lo que desea, y si ellos son sus representantes, tienen que acatar lo que el pueblo les plantea. Vicepresidente, fíjese que las organizaciones de la sociedad civil han puesto como condición revertir las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo. Esto en un comunicado que se mencionaba ayer que no van a participar, ¿verdad? Y que se garanticen las condiciones democráticas. ¿Es posible revertir el 1 de mayo para que ellas participen en la consulta del estudio de la reforma a la Constitución? No sé si eso es posible o no. Yo creo que poner condiciones de esa naturaleza para participar en un proceso de esto es un exceso de soberbia, como repito, y de prepotencia de pequeños grupos, porque cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando de una minoría que se expresa en ese comunicado y que no son los centenares de organizaciones de sociedad civil que sí participaron en este proceso y que como no tienen los recursos ni los medios para aparecer en los medios tradicionales, no se les da voz. Pero ellos, esa es la gente con la que nosotros trabajamos. Pero estas organizaciones se reunieron con el presidente de la República. No, porque justamente eso es lo que estamos viendo, por eso decía, en ese número de siglas que aparecen ahí, son 2 o 3 las que se reunieron con el presidente. Las demás no, por eso no sabemos de dónde se han autoconvocado. Bueno, nosotros no las hemos convocado porque conocemos esa actitud autocrática, antidemocrática de ellos, porque si usted ve, con solo ese hecho de estar imponiendo condiciones para participar, ya indica que no tiene un espíritu democrático ni de diálogo. Entonces no revertiría en el 1 de mayo. Es que no me toca a mí decir si va a revertir o no, es un acto de la Asamblea Legislativa, y como hemos dicho que hay separación de poderes, no puedo yo desde el Ejecutivo decirle a la Asamblea qué es lo que va a hacer, es una decisión soberana de un órgano del Estado que se llama Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Gracias. Presidente, muy amable. Perfecto. Exacto. Ya Yo te puedo ir a mañana. comerciales, bien. Dale.